Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a tratar el concepto de test case en el testing. Nos centraremos especialmente en la utilidad de extraer test cases base, tal como se explica en este apartado de la documentación de PHP Unit, y además incluiremos algún ejemplo práctico para facilitar su comprensión. Antes de adentrarnos en la particularidad de los test cases base, debéis saber que de forma general el término test case se usa para referirnos a cualquier clase de prueba. No obstante, aquí vamos a destacar la otra acepción más específica, que es cuando hacemos referencia a una clase que actúa como contenedor para albergar lógicas comunes a diferentes clases de prueba. Si estáis familiarizados con el principio de herencia en PHP, entender este sentido del test case será muy sencillo para vosotros, ya que se basa en la misma idea. En ocasiones necesitamos disponer de ciertos métodos auxiliares en diferentes clases de prueba. Una clase de test case puede servir como clase base para contener estos métodos y facilitar su reutilización. Veamos una implementación de ejemplo. Mirad, he copiado en este proyecto las clases de prueba y prueba test que teníamos del inicio del curso y a la clase prueba le he añadido el método de encriptar, que básicamente encripta una cadena de texto que recibe por parámetro y a la que añade la palabra zataka al inicio y al final dividido del siguiente modo, zat al principio y aka al final. Si nos vamos a la prueba de test, aquí tenemos un test que va a probar el funcionamiento de ese método. Tenemos la preparación en la que nos creamos la instancia de la clase de prueba, llamamos al método encriptar pasándole el string de hola mundo y tenemos el resultado. Podríamos verificar que se ha encriptado correctamente de diferentes modos. Aquí simplemente vamos a hacer la suposición de que para nosotros una encriptación válida simplemente pasa porque al principio incluya zat y al final aka, ¿de acuerdo? Entonces para ello podríamos usar simplemente el this assert string starts with, ¿vale? Y añadiríamos zat al principio y el resultado. Y por último, ¿vale? La aserción de que la cadena acaba en aka. Si ejecutáramos nuestro método de test, pues pasaría correctamente. Entonces, ¿qué pasaría si esta misma validación, esta misma comprobación, la tuviéramos que realizar desde diferentes métodos de test? En este momento es cuando entraría en juego la posibilidad de crearnos un test case base para contener esta lógica. Entonces, para ello, podríamos venirnos a la carpeta test y crearnos un fichero. En este caso, lo podríamos añadir a una carpeta utils, ya que en SRC dijimos que íbamos a tener todas nuestras clases de prueba. En este caso, como es un test case base, ahí en principio no es una clase de prueba, entonces podríamos decir utils barra testcase.php, ¿de acuerdo? Y aquí lo que haríamos sería declararíamos los tipos estrictos, indicaríamos el namespace y escribiríamos nuestra clase de test case que heredaría del test case del framework de PHP, que lo seleccionaríamos de aquí. Aquí simplemente añadiríamos el método que podríamos llamar assert encriptación zataka. Diríamos que recibe un texto y realizaríamos las mismas validaciones que teníamos en el otro método. Por tanto, nos vamos ahora a la clase prueba test, a nuestro método encripta una cadena y sustituiríamos, bueno, antes de sustituir, deberíamos decir que en vez de heredar directamente del test case del framework de PHP Unit, en este caso quitaríamos este use e importaríamos la clase, en este caso, de nuestro test case personalizado, que en última instancia hereda también del test case de PHP Unit, motivo por el cual en esta línea 18, por ejemplo, podemos seguir usando el método assertEquals. Entonces nos venimos más abajo y ahora sí podríamos sustituir estas dos validaciones por assert encriptación zataka y le pasaríamos el resultado. Si volviéramos a ejecutar este método, seguiría pasando. Así pues, con la creación del método assert encriptación zataka, no solo estaríamos abriendo la puerta a su reutilización desde diferentes clases de test, sino que también aportaríamos mucha más semántica a esta validación.
Además de incluir validaciones comunes, también se podrían añadir a una clase de test case diferentes métodos para realizar otro tipo de operaciones, como por ejemplo la recuperación de la base de datos de un usuario concreto o de todos los permisos de la aplicación. Incluso, en algunos proyectos, puede que existan hasta múltiples clases de test case base con diferentes propósitos. Si seguís este curso, os mostraremos más adelante cómo nuestro proyecto de plantilla en Zataka dispone de dos test cases base, uno que se acopla a la infraestructura de Laravel y otro que no. La idea de reusar código es tan habitual que el propio framework de Laravel trae por defecto en su carpeta test una clase test case abstracta propia para que se incluya en ella aquello que queramos reaprovechar. Como habéis podido ver, el empleo de clases de test cases base nos permite crear una estructura mejor organizada para nuestras pruebas. Esperamos que os haya resultado interesante la aportación de hoy y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo.